Bueno, quiero seguir con la Forbes Summit Sostenibilidad, voy a decirlo así, que es más fácil casi os diría en español. Tenemos nuestra siguiente mesa redonda. En ella vamos a analizar cómo las empresas y las instituciones pueden conseguir que la sostenibilidad sea atractiva para la sociedad. El título es ¿Cómo lograremos que la sostenibilidad enamore a la sociedad? Y nos acompaña Idoia Sota, que es subdirectora de Forbes, que va a ser la encargada de moderar la mesa. Bienvenida. Y también Ana Ferrón, directora de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Sostenibilidad de GSK. Natalia Mota, directora de Compras, Calidad y Medio Ambiente de McDonald's España. Ramiro Ortiz, director general de Tetra Pak Iberia. Narciso Berberana, Global Strategies Officer, Suez, España. Y Yolanda Urburu, que es directora de Comunicación, Responsabilidad Social Corporativa y Fundación Sanitas. Bienvenidos y os dejo. Gracias. Muchas gracias. Falta una silla, ¿eh? Sí. Nos falta una silla. No sé si creo que, Idoia, tendrías que estar en el atril para moderar, si te parece, o si hay posibilidad de traer vamos otra. a ello. ¿Sí? Sí, sí. Yo que soy muy obediente y me han dicho que me sentara en esta silla y pues he hecho caso, pero así os tengo una visión que casi os voy a examinar. Bueno, como decían, la mesa es cómo vamos a lograr que la sostenibilidad enamore a la sociedad. Y mientras estábamos esperando a que diera comienzo nuestra mesa, nos preguntábamos si es que realmente hace falta enamorar a la sociedad o si la sociedad ya está enamorada. Y había algunas ideas interesantes al respecto. Entonces, bueno, Natalia, si quieres puedes empezar. Pues mira, yo creo que la sostenibilidad es un compromiso de todos y para todos. Pero es importante que todos los eslabones de la cadena conozcan el beneficio que trae. Las empresas, cuando estamos trabajando en nuestros planes de sostenibilidad, de crecimiento sostenible, los consumidores cuando están cambiando sus hábitos hacia hábitos más sostenibles, al final tiene que haber un entendimiento, el que el consumidor entienda que las empresas están trabajando en esos planes, están empezando un movimiento de transformación. Y nosotros como empresas tenemos que entender a nuestros consumidores y trabajar con ellos desde el punto de vista en el que entendamos que van cambiando los hábitos, que se vuelven más exigentes porque tienen más conciencia ambiental y todo esto nos lleva a que no solamente exijan sobre la calidad, sino también que ese producto se haga en unas condiciones más sostenibles y con un respeto de unas buenas prácticas. Al final es fundamental la comunicación entre lo que es la empresa y el consumidor. Que esto es algo que además, tanto en la industria alimentaria como en la industria del medicamento, es aún más importante esa comunicación, porque hay ciertas particularidades. Realmente sí. Claramente nosotros, desde el punto de vista de la empresa farmacéutica, creemos que es, sabéis que contamos con SIGRE, que es el SIG que se puso en marcha en el año 2001 y que está ayudando a los consumidores, al usuario final, a reciclar convenientemente los envases y residuos de envases de los medicamentos. Quizás SIGRE ha invertido mucho en la parte comunicativa al consumidor de que tiene que depositar estos residuos en el punto SIGRE dentro de las farmacias. Pero creo que sería bueno y necesario hacer quizá una labor de comunicación sobre qué pasa con esos residuos de envases de medicamentos. En este sentido, SIGRE es un SIG, pero que es una organización sin ánimo de lucro que está compuesto por la industria farmacéutica, las oficinas de farmacia y la distribución farmacéutica. Realmente ellos en sus 20 años podemos decir que han conseguido hitos importantes en cuanto a reducción de impactos ambientales. Algunos datos, bueno, pues 165.000 árboles que no han sido talados, 350 kilovatios hora de reducción energética, creo que necesito el dato, no me recuerdo bien, 300 millones de litros de agua y realmente SIGRE en esa doble función que tiene de reciclado y también de apoyo sociosanitario, tiene una planta en la que
no solamente recicla todos los medicamentos, los materiales de los medicamentos que son reciclables, como puede ser cartón, aluminio, metal, etcétera. Además, los medicamentos, el resto del medicamento que queda lo valoriza energéticamente. Todo ello más utilizando un sistema muy eficiente que es la distribución farmacéutica inversa, es decir, cuando el distribuidor farmacéutico lleva no solamente lleva a la farmacia el medicamento, sino que además recoge posteriormente esos residuos de envases y los lleva a esta planta, con lo cual es un ciclo realmente muy óptimo y muy bien estudiado y con un impacto, por supuesto, una reducción de impacto ambiental significativa. Creo que además en este sentido también sigue haciendo una labor importante, que es el hecho de que asesora en una asesora al consumidor en que tiene que hacer una revisión de su botiquín, que utilice los medicamentos que necesita, es decir, que no haya que no se haga un uso inadecuado de los medicamentos, que retire los caducados. O sea, tiene esa doble función medioambiental y sociosanitaria que es realmente importante. Una cosa que tienen que comprender los usuarios, que cada vez están más concienciados, es que hay veces que le van a llegar envoltorios que son necesariamente o que utilizan necesariamente unos materiales para proteger los alimentos, los medicamentos, ¿no? Yo creo, Ramiro, que tú nos puedes contar también sobre esto, porque hay veces que cuando uno compra un Tetra Brick, ¿no? Puede decir, oye, pero si tiene cartón, ¿por qué tiene plástico dentro? Sí, creo que los diferentes materiales en los envases tienen su función, ¿no? O sea, no es solo por algo por estética, pero sí que hay una funcionalidad importante. En el caso de los envases de larga vida, por ejemplo, tiene una función primordial de proteger el alimento, ¿no? Y extender su vida. Y esa extensión, la verdad que ayuda en la protección del medio ambiente porque reduce muchísimo el desperdicio alimentario. Entonces, y lleva este alimento a distancias más largas y más gente puede consumir. Entonces, tiene una función social también. Entonces, claro, lo que una industria de envases tiene que trabajar es cada vez más buscar elementos que sean cada vez más sostenibles, de fuentes renovables y minimizar la utilización de este material. Y también toda la parte de equipos para producción de esos alimentos, hay muchas oportunidades para reducción energética, de consumos, de utilidades, de esas cosas. Entonces la industria viene trabajando cada vez más para minimizar y dejar el impacto mínimo necesario para proteger el alimento y llevar este alimento en seguridad al consumidor final. Bueno, durante unos cuantos años, vamos a decir casi 2 décadas, ha hecho falta una enorme inversión, ha hecho falta una regulación para enamorar, digamos, al empresariado, para que las empresas fueran conscientes de que ellos tenían que liderar también la transición ecológica, para que los gobiernos lo impulsaran desde la legislación. Pero ahora la pregunta es, ¿hace falta quizá que también el usuario sienta un beneficio, digamos, pues no sé, económico, para potenciar estas decisiones, las elecciones de ciertos productos más sostenibles, el uso de recursos naturales como el agua, la forma en la que se traslada a los centros de salud, por ejemplo, o a sus trabajos? ¿Es necesario o hace falta quizá un impulso económico o visibilizar un beneficio para los usuarios directamente? Bueno, puedo intervenir yo en este caso. Yo creo que tenemos una oportunidad. Y la oportunidad es que seamos capaces de trasladar a la sociedad, y en nuestro caso estamos haciéndolo proactivamente, que es que sin salud del planeta no hay salud de las personas. Entonces, ese es un punto de partida que creo que es irrenunciable y que es incontestable para todo el mundo. Entonces, tenemos que trabajar por un mundo mejor, más sostenible, porque nos va la vida en ello y porque nos va la salud y la calidad de vida. Entonces, yo creo que ese es un beneficio que es incuestionable. Entonces, yo creo que nuestro trabajo como compañías es visibilizar eso y apoyarlo en datos, apoyarlo en ciencia. Entonces, bueno, pues creo que hay un esfuerzo suplementario en hacer ese link visible. Durante la pandemia ha sido un momento, digamos, de iluminación. Hemos evidenciado
cómo de mejor estaba el mundo sin nuestra intervención, como el aire estaba más limpio, el agua estaba más limpia, la fauna y la biodiversidad bueno, pues estaban en efervescencia, por decir de alguna manera. Nos hemos dado cuenta del efecto que tenemos tan negativo sobre el entorno. Pero es que tenemos que ser conscientes no solo del efecto que generamos, sino que somos parte de ese mismo ciclo y que en el momento que lo perjudicamos, nos perjudicamos a nosotros mismos. Entonces, el concepto de una única salud, que es un concepto que promueve la Organización Mundial de la Salud desde hace ya tiempo, implica que seamos conscientes de que para cuidar de la salud de las personas tenemos que cuidar de la salud de la biodiversidad, de la salud de la fauna y del medio ambiente. Y tenemos que abordar no solo el paradigma de la salud, sino el consumo y los hábitos de vida desde esa perspectiva. Y eso implica cambios en todo el ciclo económico. Narciso, ¿tú cómo lo ves? Sí, a ver, yo completamente de acuerdo con este planteamiento, ¿no? Y justo en el panel anterior creo que hacíamos una referencia que liga perfectamente con tu pregunta, ¿no? Con tu reflexión, que tiene que ver todo el tiempo que hemos estado trabajando con los principios rectores de derechos humanos, por ejemplo. Y en cambio ahora ya han sido capaces de trasladarlo a los procesos de debida diligencia, incorporándolos dentro de las compañías. Creo que en el entorno de la sostenibilidad en global y en particular de los compromisos de ODS estamos en lo mismo. ¿Cómo podemos enamorar a nuestros ciudadanos, a nosotros mismos? ¿Cómo nos podemos enamorar? Yo creo que partiendo desde el global, desde los principios de desarrollo sostenible, tenemos algún pin aquí dentro de los que yo ya me lo quité en el sentido de que ya me los conozco demasiado, quiero nuevos pins, ¿no? Entonces, el ODS 12, que es precisamente el que afecta a todo lo que tiene que ver con la producción y los consumos responsables. Ese, para mí, es el movimiento clave. ¿Y cómo lo podemos hacer para hacer que se produzca ese cambio real? Enamorando realmente, bueno, que la producción comience por ser responsable y que los consumidores también lo sean. Con lo cual, partimos desde el global y con iniciativas concretas, como bien estamos marcando ahora, ¿no? Lo decías muy bien. Tenemos que hacer ejemplos concretos y tenemos que medirlo, porque tenemos que convencer a todos nuestros, bueno, en este caso, llamémosles ciudadanos consumidores, tenemos que convencerles que esa apuesta que están haciendo por productos responsables, por productos ecológicos, por productos que son corresponsables con el medio ambiente, que realmente están pagando un precio que se corresponde con ese compromiso real. Yo creo que eso es muy importante, para eso hay que medir. Una de las cuestiones que puede generar confusión es el hecho de que, bueno, pues yo ya estoy concienciado o concienciada, voy al supermercado o abro el grifo y tomo una serie de decisiones sostenibles. Y ahora de repente, ¿no? Comentábamos, abres o compras el pan y te encuentras con que tienes un sobre que la mitad es de papel y la otra mitad es de plástico. Entonces, ahora te encuentras con el proceso de separar el papel del plástico, echa una parte aquí, echa otra parte allá, lo mismo con las cajitas de los sándwiches y lo mismo con otra serie de envases. Y al final, esos pequeños obstáculos desenamoran o confunden al usuario. Bajo mi punto de vista, yo creo que el usuario está bastante mejor informado, está formado e informado. O sea, yo creo que el usuario, el consumidor, quiere opciones sostenibles y el interés está de que las encuestas que se hacen últimamente, la ciudadanía tiene un interés claro sobre las cuestiones ambientales. Es cierto que a veces, creo que lo comentábamos antes un poco anteriormente, creo que es importante también explicar, o la educación. ¿Por qué es importante? Bueno, porque hay productos, que puede ser el alimentario, puede ser el sanitario, que están regulados y que en ocasiones pues, hay que encontrar un balance correcto entre lo que exige la regulación para que, por ejemplo, los medicamentos, en mi caso, sean seguros, es decir, y eficaces, y al mismo tiempo estén compuestos de materiales lo más reciclados y reciclables, ¿no? Eso es importante. Pero creo que esa labor de educación tiene que estar presente desde que somos niños. Tiene que tener la sociedad tiene que tener claro
los beneficios de ese reciclado y que cuesta un esfuerzo, pero que la suma de un montón de esfuerzos, es decir, del consumidor, de la administración pública y de las empresas, al final va a tener un beneficio. Y yo creo que precisamente totalmente alineada con tu comentario, y es que es verdad, o sea, nosotros tenemos la obligación, la pandemia lo ha puesto de manifiesto, de que claramente tenemos un reto y el reto lo tenemos que coger rápido, o sea, hacer todas las acciones rápido, porque de la salud personal depende la salud del planeta. Sí. Complementando un tema ahí en la parte del consumidor, creo que el consumidor tiene un papel fundamental porque él tiene un poder que no sabe muchas veces que de direccionar la industria y los gobiernos, ¿no? Entonces, cada vez que un consumidor hace elige un producto sostenible, un producto correcto, vamos a decir así, él está influenciando toda una cadena de valor atrás y toda una industria atrás. Entonces, por ejemplo, mencionaste del pan, ¿no? Si la gente se recusa a comprar este envase con este pan, seguro que el día siguiente el supermercado o la panadería va a cambiar este envase. Entonces, esas son cosas de un poder que el consumidor tiene, que va a influenciar tanto la industria como el gobierno. Entonces, no es una solución, no es solo la solución definitiva que va a funcionar, no, pero sí siempre va a ser un ciclo donde el consumidor cada vez va a quedar más exigente, la industria cada vez va a tener que venir con soluciones nuevas, innovaciones, y la legislación va a tener que adaptarse a una velocidad mucho más rápida que se adapta hoy. Pero yo creo que, como comentaba antes Ana, la concienciación ambiental ha aumentado. Por supuesto, el consumidor está muy concienciado, pero yo creo que hay que acompañarle todavía mucho en ese camino, porque el reciclado no es nada fácil. Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestros restaurantes, más del 70% tienen ya instalados separadores de residuos en salón, y intentamos, pues, a través de códigos QR que vayan a la web, con pictogramas. En los envases también intentamos poner toda la información relacionada, incluso poner una persona que llamamos responsable de experiencia al cliente para que le acompañe en esa separación, porque es verdad que a veces no es nada fácil y creo que todavía tenemos mucho que trabajar en ese sentido. Pero como decías tú también, tiene mucha fuerza porque al final estamos en una constante escucha activa con ellos y entrando en esta transformación de su mano. Lo que van ellos pidiendo, nosotros intentamos, ¿no?, que la experiencia sea lo mejor posible. Mencionabais antes legislación. Hay veces que la legislación obliga, por ejemplo, a que los alimentos se vean y entonces, pues por eso nos encontramos ventanas de plástico en envases de cartón. Pero falta una interlocución entre las partes legislativas. ¿Dónde está esa falta de interlocución, digamos, cuando se hace una ley alimentaria y a lo mejor no se está teniendo en cuenta la parte de sostenibilidad? Sí, a mí, si me permites, en el ámbito del reciclado, en el sentido más amplio, ¿no?, de la palabra, efectivamente toda la legislación, digamos que es bastante... digamos que no es lo más innovadora posible en los conceptos de reciclado, ¿no?, porque está más pensada para evitar contaminaciones que no para reintroducir cualquiera de los productos que se derivan, pues, de procesos industriales o de los propios de consumo, ¿no? Es más dirigida para conseguir o eliminar o limitar dónde está la capacidad de contaminación, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay una parte. Segundo, yo creo que las compañías, insisto, en que tenemos ejemplos. Y es bueno quizás que esta legislación también se apoye en algunas de las iniciativas que tienen que ver con la autorregulación de las compañías, ¿no? Pensemos también en empresas que trabajan en muchos países, en diferentes continentes, que tienen legislaciones completamente diversas, por decirlo así, cuando no contradictorias en algunos casos. Entonces, esa autorregulación de las compañías yo creo que también puede influir positivamente, ¿no?, en la propia legislación. Es decir, permitir hacer siempre y cuando se cumplan, o mejor dicho, no se incumplan ninguno de los compromisos actuales, pensando en los que vendrán futuros. Y yo, por poner un ejemplo que me vas a permitir, ¿no?, antes hacíamos la broma cuando hablábamos cuál es el principal residuo que generamos, ¿no? Y yo lanzaría la pregunta, ¿cuál es el principal residuo que generamos? La voy a contestar yo, porque hay un 99% del residuo que se genera, que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado. Es el agua residual en todo el mundo. Ese es el principal residuo, pero con una diferencia abismal, es decir, con una diferencia de 1000 a 1 con respecto a todo lo demás.
Entonces, todo lo que tiene que ver con el reciclado tenemos que ver una mirada muy global, muy transversal y pensando un poquito en los efectos no solo sobre nuestros sectores, sino sobre todo los sectores en general. Yo estoy de acuerdo contigo en el que totalmente de acuerdo que las empresas forman, sobre todo las empresas grandes, somos partes totalmente implicadas en el juego y que tiene que formar parte de tu estrategia. Nosotros en nuestro caso pues estamos trabajando en 15 de forma transversal en 15 de los 17 ODS y hemos tenido este año hemos lanzado una estrategia súper ambiciosa en cuanto a las cuestiones de sostenibilidad. GSK ha decidido que en el 2030 debe tener un impacto neto negativo en clima y un impacto neto positivo en la naturaleza. ¿Y eso cómo se traduce? Bueno, pues que queremos que el 100% de nuestras fuentes de nuestra energía sea de origen renovable. Ahora mismo estamos en un 68%, queremos pasar de un 68% a un 100%. Queremos el agua, nos parece importantísima, creemos que el agua forma parte, es un bien escaso y hay que cuidarlo y vamos a poner estamos poniendo programas para asegurar tanto la calidad como que se utiliza de forma razonable, etcétera. Y los vertidos, muy importante, como decías. Queremos que el 100% de nuestros materiales sean biodegradables y de fuentes de materiales libres de deforestación, perdón. Y una parte súper importante en nuestra actividad que es pues que toda la fuerza de ventas tenga vehículos eléctricos, que estamos en ese camino. O sea, creo que tú lo acabas de decir, es importantísimo que forme parte de la estrategia del ADN de la compañía. Los reguladores tienen también la capacidad de influencia que tienen que jugar con un montón de actores. A veces la legislación del país no solo es del país, sino que estamos hablando de que es una legislación europea que al mismo tiempo tiene sus propios intereses, que además que cubre un marco que no es específica para un sector, que tiene que cubrir un montón de sectores y eso a veces dificulta mucho. Entonces creo que es importantísimo el papel que juegan las propias compañías estableciendo esos criterios dentro de su propia estrategia de empresa. Hablábamos antes, o hasta aquí hemos hablado un poco de qué es lo que tenía que hacer el usuario, cómo podíamos enamorar o comunicar al usuario que tenía que tomar una serie de decisiones y cómo estas decisiones pueden ser más atractivas, pero sin duda ha empezado aquí a nacer otra parte muy importante de esta mesa, que en realidad es qué estáis haciendo las empresas por detrás, que los usuarios no lo estamos viendo tanto, ¿no? Pues desde reducción de emisiones de gases de efectos invernaderos, descarbonización en los procesos, eficiencia energética, uso de materiales más sostenibles, una logística más racional. Todas estas acciones que ahora me gustaría que me contarais, los que faltáis por detallar un poquito qué es lo que hace vuestra empresa en este sentido, también me gustaría que reflexionáramos de qué manera enamora a la sociedad. ¿Hace que la sociedad perciba vuestras empresas como más humanas, más amables, más respetuosas? Se sabe que, por ejemplo, los millennials eligen las empresas en las que quieren trabajar en función de que sean más responsables. Este tipo de cuestiones, ¿de qué manera se llegan a la sociedad? Es una pregunta que tiene mucho. Pero bueno, yo por empezar de alguna manera, llevamos trabajando en responsabilidad social corporativa y en todo sostenibilidad durante mucho tiempo y al final lo que vas haciendo es evaluar los impactos relacionados con tu actividad desde el punto de vista social y ambiental. Identificas cuáles son los impactos negativos y positivos para ver en qué estrategia que tienes que trabajar según lo que estás recibiendo de input y poder reducir los negativos y ampliar los positivos. Y además en McDonald's contamos con una ventaja muy grande, el tamaño, la escala que tenemos, de tal manera que pequeños movimientos que hacemos se convierten en grandes impactos, ¿no? Y ligándolo con la pregunta anterior, también estamos muy en contacto con los diferentes stakeholders, porque al final
no es un trabajo solamente nuestro, sino que tiene que estar alineado entre todos para conseguir un impacto mayor, para ver cuál es lo que están demandando y trabajar sobre ello, para ver nuestras prioridades. Decíamos antes con el tema de reducción de materiales, ¿no?, que puedan resultar o que hay que intentar reducir en su máxima medida. Nosotros hemos hecho movimientos para lo que es, tenemos una hoja de ruta perfectamente definida para reducir los envases de plástico dentro de los restaurantes. El año pasado ya lo hicimos en 400 toneladas, eliminando y haciendo movimientos icónicos como eliminar las pajitas, cambiar el icono en McFlurry. Tenemos los envases que son de materiales renovables, reciclados o certificados, que tenemos ya un 90%. O sea, son movimientos, apostamos por la movilidad eléctrica de la mano de dos compañías eléctricas líderes en el sector, ¿no?, montando lo que son cargadores de coches y movilidad eléctrica para movilidad eléctrica en nuestros aparcamientos. Hay muchísimas áreas en las que estamos trabajando y involucrando a muchísimos de nuestra mano, porque hablando de los ODS, el 17 es la alianza. Entonces, de la mano de la alianza con grandes compañías, como es el ejemplo de movilidad eléctrica, también se pueden hacer movimientos muy grandes. Entonces, yo creo que también ahí tenemos que basar ese movimiento y esa estrategia nuestra. ¿Sabéis cómo percibe la sociedad estos cambios? Desde luego que positivamente. O sea, cuando haces un movimiento en este sentido se valora, ¿no? Nosotros le hemos incluso dado un nombre que es el Happy Change, pues una forma de llegar al consumidor con todos estos cambios, ¿no? Tanto lo que es la parte eléctrica como en la parte del reciclado que comentábamos antes, como ese cambio en todos los envases. Es la forma de llegar al consumidor de que estos pequeños cambios se traducen en grandes impactos y es percibido muy positivamente. Ramiro, vosotros también estáis haciendo muchísimos procesos de innovación en los materiales, no solo de cara al público, sino también en vuestras propias plantas, ¿no? Sí, Tetra Pak surge, bueno, su fundador tenía una visión que el envase, ¿no?, debe aportar más valor de lo que lo cuesta, ¿no? Ese es el primer concepto que hizo, ¿no? Y la empresa surge luego después de la Segunda Guerra Mundial, donde no había recursos abundantes, ¿no? Y él buscó el recurso que había más abundante en Suecia, que dio origen a la empresa, que era el cartón, la celulosa, ¿no? O sea, entonces, él tiene ese concepto, mira, de un producto ya de fuentes renovables que va a crecer, el árbol crece, saca CO2 del medio ambiente y con eso va a ser el envase, ¿no? Y claro, mismo ahora que las pequeñas partes que tenemos de otros materiales que no sea el cartón, que llega a los 70-75%, ahora estamos empezando una sustitución de estos plásticos por plásticos de origen vegetal, o sea, sacando todo el plástico de origen fósil y también después sustituir el aluminio, que es la última barrera. Pero claro, ahí es lo que hablábamos antes, hay que pensar siempre en la seguridad alimentaria y la protección de este alimento. Entonces, es una tecnología que hay que desarrollarse, no existe hoy. Tetra Pak está invirtiendo 100 millones de euros al año en los próximos 10 años para crear estos nuevos materiales. Eso implica no solo el cambio del envase que va a llegar al consumidor final, pero toda la cadena de suministro y nuestros proveedores de todo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Estamos ahora en el proceso de sustituir todas las pajitas de plástico a pajitas de papel. Estamos desarrollando los tapones que van a quedar sujetos al envase para que no se separen, para minimizar la pérdida de esos plásticos, ¿no? Y que se reciclen juntos. Y me gustó mucho el tema que Narciso estaba diciendo. O sea, hoy día, por ejemplo, en España, y es un ejemplo de recolección en Europa, los envases cartonados se recolectan el 85%, ¿no? Entonces, esos envases son reciclados, ¿no? Pero, ¿qué hace con ese material después? Y eso que a veces las personas simplifican, ¿no? Yo tengo la recolección y ya está, ¿no? Hay toda una segunda industria por detrás del reciclaje, donde todo el cartón está muy fácil, haces un montón de materiales, cajas, papel craft y cosas así. Entonces, ese stream está muy aclarado, pero el otro stream del aluminio y del plástico, eso sí, y eso es importante en la legislación, venir incentivando el reciclaje de esos materiales, la industria que va a utilizar esos materiales, y ese es el tema. Pero creo que hoy día, mismo el gobierno, las industrias, nuestros clientes y el consumidor están mucho más abiertos a esa discusión, ¿no? Y eso es súper importante. Y creo que todavía hay mucha confusión, qué es correcto, qué no es correcto. Se simplifica mucho la sostenibilidad con el reciclaje y es mucho más amplia que eso. El impacto climático no está en el reciclaje, está en utilizar materiales más renovables y más sostenibles. Entonces, cuando esta confusión que existe en el momento, porque hay muchas alternativas, hay muchas cosas, se clarea, creo que la dirección, incluso las empresas, para tener visibilidad, dónde voy a invertir y qué voy a hacer, va a quedar mucho más clara. Entonces, creo que ese es el camino que tenemos que seguir.
Yolanda, en el caso de Sanitas, además, bueno, he de decir que como usuaria, a mí durante la pandemia, lo que más me ha conquistado, el gesto sostenible que más me ha conquistado es la digitalización. Este momento en el que tú no tienes que trasladarte ni usar ningún combustible ni ningún medio de transporte para llegar a tu médico. Creo que habéis dado un paso enorme en este sentido, ¿no? Pues la verdad es que sí, y bueno, es una de las grandes palancas. Hemos descubierto que la digitalización es un camino hacia la sostenibilidad fantástico. En nuestro caso, que somos una empresa de servicios, digitalizar la interacción con el paciente ha sido no solo absolutamente crítico, ¿no?, para poder seguir manteniendo el servicio y la calidad asistencial y la atención durante los confinamientos y durante los momentos de restricción de movimientos, sino también porque hemos descubierto la capacidad que tiene para ser mucho más sostenibles en el delivery del servicio, ¿no? Entonces, por que os hagáis una idea, el año pasado, durante la pandemia, pasábamos de tener 300 videoconsultas diarias a picos de 5.000 diarias, ¿no? Y bueno, pues lo que también fuimos capaces de medir es que hemos ahorrado 6.600 toneladas de CO2 emitidas gracias al uso de la videoconsulta. Entonces, eso abre un camino enorme porque la videoconsulta es solo una pequeña parte de lo que podemos digitalizar. Estamos hablando ya del hospital digital, estamos hablando de digitalizar todo el viaje del cliente, ¿no?, en su contacto con nosotros. Estamos midiendo ya cada uno de esos micromomentos y el impacto que tiene positivo en el medio ambiente, con lo cual ahí tenemos muchísimo por trabajar y es una de nuestras líneas maestras. Trabajamos en 3 ámbitos. El primero es descarbonizar nuestras operaciones. Y tenemos ahí el compromiso, efectivamente, de tener 0 emisiones netas para el 2030. Estamos trabajando ya comprometidos con Science Based Targets Initiative, pero vamos más allá, somos más ambiciosos. No solo eso, sino también ser neutros en residuos, ¿no?, economía circular. Y además ser positivos en el secuestro de CO2, con lo cual estamos haciendo toda una serie de iniciativas de plantación de árboles y bosques de la salud para ayudar a secuestrar ese CO2 que ya está, no solo mitigar el que vayamos a emitir en el futuro, sino secuestrar el que ya existe en la atmósfera, ¿no? Toda esa segunda pata de descarbonizar el viaje del cliente, productos y servicios en 0 emisiones, pues con un gran componente digital. La tecnología también nos tiene que ayudar porque, por ejemplo, hay ciertas fracciones de elementos que no podemos ahora mismo sustituir bien, como son, por ejemplo, los gases anestésicos, pero bueno, la tecnología llegará. Y luego una tercera gran área que es el impacto social, que tú te referías a ello antes, ¿no? Cómo enamorar al consumidor, cómo trasladar a la sociedad el beneficio, cómo hacerles partícipes de este movimiento. De nuevo, el concepto de One Health, de una única salud, es el que tenemos que trasladar. Y lo queremos hacer súper simple, porque lo que tenemos que ser conscientes es de que a todos nos cuesta mucho incorporar en nuestro día a día todas estas dinámicas. Entonces, cuídate, mantente tú sano, camina 6.000 pasos al día, deja el coche un día por semana en casa como mínimo. Eso ya tiene un impacto bestial en la mejora del aire, de la contaminación del aire, en tu propia salud, en tu propia resiliencia como individuo. Y con ese movimiento impulsa que las administraciones creen ciudades más saludables. Las personas vivimos en las ciudades, un 70% de la población se va a concentrar en ciudades y la salud y la sostenibilidad se dirime en las ciudades. Entonces, impulsar ciudades saludables es lo que tenemos que hacer, comprometiendo a las personas a que se cuiden en ese proceso de su propia salud, ¿no? Sí, de hecho, efectivamente, en 2050 el 70% de la población vamos a vivir en ciudades. Y según la Organización Mundial de la Salud, ahora mismo entre 7 y 8 millones de personas mueren de forma prematura por la contaminación del aire. No hablamos ya tampoco de la contaminación acústica y otra serie de problemas que surgen en las ciudades, ¿no? De estos 7 u 8 millones de personas, 4,2 se deben a la contaminación que respiramos cuando estamos al aire libre. Entonces, no solo me pregunto, porque todos los que estáis en esta mesa pertenecéis a industrias muy distintas, pero tenéis algo en común y es que para vosotros la logística y vuestra ubicación, distribución
bueno, pues en el agua, de los medicamentos, la red enorme de restaurantes, la distribución de materiales de Tetra Paks y de Tetra Bricks a todos los supermercados, es importante. ¿Qué pedís a las administraciones para mejorar o de qué manera creéis vosotros que podéis mejorar el aire de nuestras ciudades, el modo en el que están organizadas, si es posible esa ciudad de los 15 minutos? Yo creo que sí, o sea, yo creo que el impacto que tiene el diseño urbano y la manera en la que utilizamos la ciudad es crítico. Tenemos que descochizar la ciudad. La iniciativa o la idea de la ciudad de los 15 minutos de las supermanzanas está ahí, no es de ahora, los urbanistas y los arquitectos la conocen desde hace mucho tiempo, pero tenemos que comprometernos a hacerla realidad. Y tenemos que renunciar a nuestros hábitos y tenemos que crear unos nuevos que serán mejores. El hecho de poder peatonalizar tu vida es no solo más cómodo, más agradable, sino que te mantiene en mejor estado de salud, es beneficioso para tu salud cardiovascular. De otra manera, se nos hace muy cuesta arriba. Si tenemos que invertir mucho tiempo en desplazamientos en coche, no nos queda tiempo para el ejercicio, con lo cual el diseño urbano es lo que va a definir cómo vamos a vivir más o menos saludable a futuro. Ya están ocurriendo muchas iniciativas en muchas grandes ciudades. En Madrid, el Bosque Metropolitano de Madrid es una gran iniciativa para crear un cinturón de 75 kilómetros de arbolado, de bosque, no de jardín, sino de bosque autosostenible, generador de biodiversidad, que va a amortiguar la isla de calor, que va a generar oxígeno, que va a capturar CO2 y que va a limpiar el aire de contaminación. Eso tiene que ocurrir a una mayor escala, si cabe. Hay que reverdizar, renaturalizar las ciudades. Yolanda, yo me preguntaba, por ejemplo, en el caso de Sanitas, si cuando pregunto qué solicitáis a las administraciones, ¿no? O sea, que si tuvierais la posibilidad de hacerles directamente la hoja de pedido, ¿no? ¿Qué sería? Y yo no sé si, por ejemplo, como los hospitales normalmente son grandes centros que se encuentran en el cinturón de la ciudad, pero no en el centro. No sé si quizá abaratar espacios, o sea, locales para hacer pequeños centros de salud más céntricos y más barriales sería una solución. O sea, te lo traslado para una respuesta muy rapidita porque quiero dar también... Con la digitalización eso ya no es un problema. Es decir, tienes la capacidad de tener hubs de servicios, como puede ser un hospital, para intervenciones quirúrgicas, pruebas radiodiagnósticas, etcétera, pero puedes hacer una parte muy importante de la interacción con el paciente digitalmente, con lo cual el desplazamiento no solo se reduce, sino que desaparece. Me gustaría saber qué puede contarnos Narciso. Desde el sector, ¿no? Sí, sí. Yo, a ver, desde Agbar, ¿no? Pero en particular, yo creo que aquí se está demostrando, si me permite solo un titular, ¿no? Que además de que cada una de las compañías, cada uno de los sectores tenemos nuestras iniciativas propias, pues podríamos hablar todos, ¿no? Pues tenemos el 100% de la economía de la compra de energía verde, sí, tenemos el 100% de la compra de energía verde y tenemos prácticamente niveles de autosuficiencia en el uso del agua, en la regeneración del agua, perfecto. Pero más allá de cada una de las iniciativas de cada empresa es que creemos en lo que estamos haciendo. Que preguntabas antes. Yo, perdona que haga este inciso, pero creo que es importante. Cuando escuchas a otras compañías lo que están trabajando, se nota que creemos, que cada uno de nosotros creemos en lo que estamos haciendo. Eso para mí es una parte muy importante del debate. ¿Qué le pediría a la Administración que crean? Que crean, solamente lo dejo ahí. A mí me gustaría que las administraciones creyeran. Y en cuanto al debate que estamos haciendo ahora con respecto a cómo podríamos hacer la ciudad del futuro, el debate, otra vez volvemos del global hacia el local, yo diría que, sin entrar en mucho detalle, pues sería larguísimo de todo el entramado urbanístico de cómo gestionar las ciudades. Hay un dato claro, vamos a vivir el 70% en las ciudades, ya vivimos más del 50% ahora. Ya la mayoría de la población mundial vive en ciudades, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa transición entre la ciudad y el entorno natural? Porque todos estamos diciendo de que tiene que ser One Health, One Planet. Es una única salud. Tenemos que tener la salud de las ciudades asociada con el entorno natural. Esa transición
que se tiene que diseñar entre cómo vivimos en la ciudad, cómo viven los ecosistemas y se desarrollan los ecosistemas naturales. Solo quería dar 2 datos a ese punto, que para mí somos una empresa ambiental, profundamente ambiental, creemos mucho en esto, creemos en el One Health. ¿Qué es lo que nosotros defendemos? Que todos los espacios que son urbanos tienen que ser espacios también de biodiversidad. No tiene que haber una frontera entre el entorno urbano y el entorno natural. Tiene que ser una transición. Y esa transición, por ejemplo, por poner 2 datos, como decía, concretos y acabar, todas nuestras instalaciones, todas, el 100%, que son instalaciones industriales, es decir, todos los polígonos industriales de España, de todo el mundo, podrían ser, nosotros tenemos el 100% con protocolos ante las especies invasoras, el 100%. Y más del 82% estamos tratando aguas residuales, que es el principal residuo del mundo. El 82% son libres de fitosanitarios. ¿Esto qué significa? Que se puede conseguir esa transición inmediata entre el entorno urbano y el entorno natural, consiguiendo el mantener esos espacios de biodiversidad. España tiene el 30% de la biodiversidad de Europa. Y nosotros tenemos valoradas muchas de las especies que bueno, son bioindicadores y tal. No me quiero alargar mucho. Solamente en Murcia, diré, sí que lo tengo que decir, en Murcia estamos muy orgullosos porque una de las especies que son bioindicadores y que precisamente ya están anidando en algunas de las instalaciones del campo de Cartagena. Yo creo que todos esos datos son los que aportan valor a la discusión, francamente. Ana, ¿vosotros qué cambios en la ciudad, en el entorno, ayudarían a mejorar la logística, a mejorar las ciudades en las que vivimos? Pues la verdad que nosotros estamos, creo que un poco al hilo de lo que comentabas de que hay que hacer, que nos lo creemos, pero que también hay que ser colaborativos y trabajar. Bueno, pues nosotros formamos parte del Consejo Empresarial Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de Forética, y precisamente estamos liderando un grupo que muy alineado con esto, Ciudades Sostenibles, en línea con el ODS número 11, en el que hablamos precisamente, lo que hemos intentado es identificar cuáles son esas palancas que harían una ciudad sostenible. Y es un poco el conjunto de lo que acabas de comentar, encontrar el equilibrio entre las zonas verdes con viviendas o zonas residenciales que sean sostenibles, con servicios públicos como pueden ser hospitales que sean sostenibles. Y al final, sobre todo teniendo en cuenta todos los aspectos que tenemos en este momento encima de la mesa, como puede ser el cambio climático o tener un menor impacto ambiental en un montón de aspectos medioambientales. Nosotros, como compañía farmacéutica, evidentemente, estamos preocupados por el impacto que está teniendo el cambio climático en las enfermedades, el agravamiento de ciertas enfermedades. Ya sabéis, como por ejemplo puede ser el EPOC o las enfermedades respiratorias. Hemos organizado una serie de charlas que llamamos Green Talk, en las que hablamos precisamente de estas cuestiones que nos preocupan. La última estuvimos debatiendo precisamente de un informe de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que sabéis que ha incluido como uno de los carcinógenos la exposición al humo de diésel o cualquier impactos ambientales. Evidentemente, efectivamente, totalmente de acuerdo, no es un tema solamente de creencia empresarial, es un tema de colaborativo en el que la sociedad, los organismos públicos y las empresas tenemos que generar esos espacios de opinión, generar esos debates, analizar cuál es nuestra situación en este entorno para poder llegar a esa finalidad de mantener el planeta, que al final es nuestro objetivo como seres humanos. Bueno, estamos en el tiempo de descuento. O sea, me han hecho así gestos de todo tipo ya. Se nota que creemos en lo que hablamos en esta mesa, y solo quiero dejar, por favor, 30 segunditos para que vosotros dos también podáis, Natalia y Ramiro, hablar del cambio en la ciudad y para poder dejar paso al siguiente bloque del Summit.
Pues mira, rápidamente, dos fuentes de contaminación importantes para el aire de las ciudades son la calefacción y el transporte. ¿Cómo estamos trabajando nosotros de la mano de nuestro proveedor, operador logístico, Javi Logistic? Estamos trabajando en esa reducción del impacto en la distribución y que sea más sostenible a través de camiones que son de gas o licuado o comprimido. De esa manera, el 43% de su flota ya es así. Estamos trabajando en el resto de la flota a través de biogás, de biodiesel, otras alternativas, o eléctrico para llegar al centro ciudad, creando esa última milla, ¿no? para poder trabajar también esa logística. Y luego, incluso a larga distancia, también estamos utilizando trailers que son dobles para trasladar más, o sea, que el impacto por tonelada movida sea el mínimo posible. Por nuestra parte, como comenté antes, también estamos apostando por lo que es la instalación de cargadores de vehículos eléctricos en los aparcamientos de nuestros restaurantes para ayudar a crear esa red de movilidad eléctrica. Y Ramiro. No, yo quería hablar, bueno, de todos los impactos negativos que ha tenido la pandemia, todo, creo que el más positivo ha sido el descubrimiento de la digitalización, ¿no? Y creo que ahí hay un universo, como estaba mencionando Yolanda aquí, para explorar eso un montón. Y creo que en las ciudades va a ser fundamental. Hoy, cada vez más, si miramos el comercio electrónico, las ventas online, entrega online, eso incrementó absurdamente durante la pandemia. Creo que eso viene para quedar. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en una empresa multinacional, las viajes eran intensas, hoy bajamos más del 70% de los viajes, el transporte, mucha gente ni va a la oficina más. Entonces creo que nosotros no tenemos noción todavía de los cambios que la sociedad va a presentar y las mejorías que va a traer eso. Pero la parte de digitalización, por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho en tener un envase conectado, ¿no? Que se hable con el consumidor, con la fábrica, la origen del producto y todo más. Por ejemplo, la parte de digitalización en la salud. Pero esas son iniciativas que van aisladas, ¿sabes? Entonces creo que ahí, como sociedad, tener una ciudad del futuro, cómo conectar esas diferentes digitalizaciones y hacer con eso sea más eficiente como un todo y no individualmente, creo que eso va a ser fundamental. Bueno, entre todos se dibuja un panorama optimista. Creo que estamos acercándonos un poco a las utopías de hace unos años, que buscábamos esas ciudades verdes con parques y coches eléctricos que no contaminaran, incluso vuelen, y que cada vez enamore más a los usuarios y en las que las empresas están involucradas. Así que gracias, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Yolanda Arburu, Natalia Mota, Narciso Berberana, Ana Ferrón y Ramiro Ortiz, lo he hecho en desorden. Muchas gracias, de verdad, por estar hoy con nosotros en el Summit de Sostenibilidad de Forbes.